Hace unos días decidí ir a la casa de mi abuelo, que estaba vacía desde que falleció hace unos años. Siempre había escuchado historias de esa casa, pero nunca le presté mucha atención. Mi madre me había pedido que la limpiara antes de venderla, así que tomé una tarde libre para ir. Cuando llegué, todo estaba igual que lo recordaba. El mismo mobiliario anticuado, el mismo olor a madera envejecida, el silencio abrumador. Mientras revisaba el salón, algo llamó mi atención. El rincón más oscuro de la casa. Allí había una pequeña puerta que nunca había notado antes. Estaba escondida detrás de una estantería llena de libros, como si alguien hubiera intentado mantenerla oculta. La puerta no era grande, pero era lo suficientemente extraña como para que decidiera investigarla. Estaba cerrada con un simple candado, pero había algo peculiar en él. El candado no era moderno, parecía mucho más viejo, de esos que se ven en las películas antiguas. No pude evitar la curiosidad y después de un rato buscando logré romperlo. Dentro de esa habitación, lo que encontré fue completamente inesperado. Una vieja silla de madera con correas de cuero, una mesa con una lámpara de aceite apagada y una caja de madera. La caja estaba cerrada con un mecanismo extraño, uno que nunca había visto antes. Sin embargo, al abrirla encontré algo que jamás pensé ver en la casa de mi abuelo. Había una serie de cartas, muy antiguas, con dibujos extraños, símbolos que no puedo reconocer y palabras que no entendí. Lo más inquietante fue que parecían estar relacionadas con rituales. Mientras hojeaba las cartas, sentí una presión en el aire y un extraño sonido, como un susurro. Decidí cerrar la caja y salí rápidamente de esa habitación. Hoy, aún no sé qué hacer con las cartas, pero lo que más me inquieta es la sensación de que algo sigue allí, algo que nunca debí haber descubierto. Después de ese día, no pude dejar de pensar en las cartas. Al principio, traté de convencerme de que todo había sido una simple coincidencia, un malentendido de mi mente. Pero la verdad es que algo en mi interior me decía que no debía ignorar lo que había descubierto. Las cartas, los símbolos, el extraño susurro, todo parecía demasiado real para ser solo mi imaginación. Decidí regresar a la casa al día siguiente, pero no con la intención de investigar más. Estaba decidido a dejar esas cartas en el olvido y continuar con mi vida. Sin embargo, cuando llegué a la casa y me acerqué a la vieja habitación donde las había encontrado, algo raro sucedió. La puerta que había cerrado con llave el día anterior estaba abierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser, me dije a mí mismo. Quizá había olvidado cerrarla correctamente. Pero no podía haber sido eso. Recordaba claramente cómo había cerrado todo y había dejado la habitación tal como la encontré. Y lo más desconcertante, no había signos de que alguien más hubiera estado allí. Al entrar, me di cuenta de que la caja de madera no estaba en su lugar. Mi estómago se revolvió. Miré alrededor frenéticamente, buscando alguna pista de qué había sucedido. Fue entonces cuando noté algo extraño en la pared. Parecía un dibujo, algo que nunca había estado allí. Era como un círculo con líneas que se cruzaban, algo muy similar a los símbolos en las cartas, pero más grande, más detallado. Intenté tocar el dibujo, pero algo me detuvo. Fue como si una energía invisible me lo impidiera. No pude evitar sentir que había algo mucho más grande de lo que había imaginado, conectado con esos símbolos. Era como si la casa misma estuviera viva observándome. Me apresuré a salir, pero antes de hacerlo, noté un pequeño trozo de papel en el suelo. Era una carta más, una que no había visto antes. En ella, alguien había escrito lo siguiente: si abres lo que no debes, ellos vendrán.
Ellos están esperando. No pude entender del todo lo que significaba, pero una sensación helada recorrió mi espalda. ¿Qué quería decir con ellos? ¿Y qué había desatado todo esto? Al día de hoy, sigo teniendo pesadillas sobre esa casa. A veces, creo escuchar susurros en la oscuridad, y por las noches, siento que algo me observa desde las sombras. Tal vez cometí un error al descubrir lo que había en esa vieja habitación, y ahora me pregunto si alguna vez será demasiado tarde para detener lo que he desatado.